So it's from Tahiti and Iceland that I welcome you to this camp meeting under the direction of Eden to Eden. It's with great pleasure that I welcome everyone, every nation, every tongue, everyone. As well as our two friends and messenger, the Elder Tess and Elder Parminder. Who are my friend, and I want to thank you in advance for the light and the message that they will transmit to us. For the light that they will transmit to us, and we have the duty to experiencing. So that we have the duty to walk humbly and experiencing each ray of light. So I want to thank the Lord who is opening our eyes to see how prophecy is being fulfilled. Since we are on the line of the 144,000. So we see that the line is more complex, and we must walk into this understanding of the final battle between the King of the South and the King of the North. May we experience all the truth. All the light that God is given to his children during this international meeting. Thanks also to each translators. And a good listening for everyone. So now Patrick William will sing a song to the glory of God. Thank you.
Okay, Elder Parminder, you can begin. Testing. Can Yeah, everybody hear me okay? We can hear you very well. N'oubliez pas d'enregistrer. Don't forget, please, to record for everybody who was translating. Thank you. I want to welcome everybody to this camp meeting. Quiero darle la bienvenida a todos en este campal. Let's open with a word of prayer. Vamos a comenzar con una oración. Holy God, we want to give you praise and thanks. Querido Dios, queremos darte gracias y alabarte. You have brought us to a time such as this. Nos has traído a un tiempo como en el que estamos. We thank you for the great light that you have brought to your people. Te agradecemos por la gran luz que le has dado a tu pueblo. But even as we bask in this light, Pero mismo al recognize our ignorance. Al tomar esta luz reconocemos nuestra ignorancia. There are so many things we don't understand. Hay tantas cosas que no entendemos. The path is not as simple or straight as we had once imagined. El camino no es tan simple ni recto como el que imaginamos alguna vez. In our confusion, in our waywardness, En nuestra confusión, in our inability to see the future, y en nuestra falta de habilidad de ver el futuro, even in our Laodicean condition, e incluso en nuestra condición de la Odisea, we bow before you today, nos arrodillamos ante ti hoy, asking for your forgiveness. pidiendo tu perdón. There are many things that we should have done, which we have left undone. Hay muchas cosas que debíamos hacer que dejamos sin hacer. The time is short, El tiempo es corto and we need to redeem the time. y necesitamos redimir el tiempo. I want to pray for your leaders across the world, Quiero orar por tus líderes, those in positions of responsibility. aquellos en posiciones de responsabilidad. At this moment, at this hour of crisis, En este momento, en este tiempo de crisis, may they not waver, que ellos puedan no titubear, may they not leave their post of duty, que puedan no abandonar su puesto de deber, but may each of them count it a blessing, que cada uno de ellos pueda tomar eso como una bendición, a privilege un privilegio to be a leader in this movement. de ser un líder en este movimiento. I pray for the flock of God, Oro por el rebaño de Dios, that they would honor and glorify your name que puedan honrar y glorificar, in thought and in action. tu nombre, en pensamientos. Pray in Jesus' name. Amen. Oro en nombre de Jesús. Amén. As I said, I wanted to welcome everybody to this camp meeting. Como dije, quiero darle la bienvenida a todos a este seminario. I have two presentations. Tengo dos presentaciones. I'm not sure how much material we will get through, No estoy seguro cuánto material vamos a poder cubrir. I hope that the thoughts that I present are not too disjointed. Espero que los pensamientos, las ideas que yo presente no estén
demasiado and that each of us can receive a blessing. y que cada uno de nosotros pueda recibir la bendición. I hope you would like my background. Espero que les guste mi fondo de pantalla We'll talk about that in a moment. y vamos a hablar sobre eso en un minuto. It took me a long time to produce it. That's all I can say. Me llevó mucho tiempo producirlo, eso es todo lo que puedo decir. So, as you know, this is a CAT meeting that's been hosted by the French ministry. Bueno, y como saben, este es un seminario que está haciendo, fue producido. So it would be remiss of me if I didn't speak a little bit about France. Entonces, sería extraño si yo no hablara un poco acerca de And Francia the issues that the French members and the French and France in general faces. y los asuntos que los miembros de Francia y que Francia en general, As you all know, lo que sucede en Francia. in a few short days, it's going to be the final elections in France. Como saben, en poco tiempo va a ser la elección final. And what seems almost normal, almost commonplace today, Y algo que parece casi normal hoy en día, only a few years ago would have been unthinkable. solo unos años atrás hubiera sido impensable. You all know the two contenders, the two people who are fighting for the right to govern France. Todos conocemos a las dos personas que están luchando por el derecho de gobernar Francia. You know the incumbent and you know Marie Le Pen. Conocemos al que está hoy en poder y también a Marine Le Pen. So I hope that, let me rephrase that. If you're not aware of the latest developments, Si no estás al tanto de los I últimos said latest, it's a couple of days old. acontecimientos, hace un par de I días, don't want to give sensational headlines. no quiero dar títulos I will. pero lo haré. So Miss Le Pen said the following. La señora Le Pen dijo lo siguiente, If she wins the election, que si ella gana las elecciones, she's going to take France out of NATO. ella va a sacar a Francia de la OTAN. The unimaginable is now reality. Lo inimaginable hoy en día es la realidad. Now, of course, she didn't express it in that way. Claro que ella no lo expresó de esa forma. She didn't literally say she's going to take France out of Europe. Ella no dijo que literalmente, Sorry, take France out of NATO ella no dijo que literalmente va a sacar a Francia de la OTAN, or out of Europe as well. ni de Europa tampoco. What she said is the following with respect to NATO. Lo que dijo es lo siguiente con respecto a la OTAN. Now, I don't know if you realize, I think you do by now, No sé si se dan cuenta, creo que lo hacen ahora, that NATO, whilst it doesn't have its own army, has its own centralized command center. que si bien la OTAN no tiene su propio ejército, sí tiene su propio centro de So comando. there's a general that runs NATO, Es decir, hay un general que and this general coordinates all the countries that are part of NATO and makes sure they have an integrated system. y ese general coordina todas las partes de la OTAN y se asegura de que tengan un sistema integral. And what Miss Le Pen wants to do Y lo que Le Pen quiere hacer is basically say that NATO cannot control French soldiers.
Es decir, que la OTAN no puede controlar a los soldados franceses. Integrated military command that NATO has Ese comando, centro de comandos integral militar que tiene la OTAN will have no authority over the French military. no va a tener autoridad sobre el ejército. Now, I want you all to realize that that is a significant change of events. Ahora quiero que todos nos demos cuenta de que ese es un cambio en los eventos significativo, Especially considering what's going on in Europe at this moment in time. especialmente considerando lo que está pasando en Europa en este momento. So in the midst of the Ukrainian war, Entonces, en el medio de la guerra de Ucrania, the second leading nation in Europe el segundo país más is poderoso de essentially Europa saying if the elections go a certain way, está diciendo que si las elecciones acontecen de una determinada forma, that France will essentially withdraw its allegiance to NATO's cause. que Francia va a retirar su alianza de la She causa said a lot. de la OTAN. I think it was last Wednesday on the 13th. Ella dijo muchas cosas, creo que fue el miércoles pasado. So I've already said that she wants to leave NATO's integrated military command structure. Entonces, ya dije que ella quiere dejar el comando militar de la OTAN. And your guess is as good as mine what she means by the following statement. Y pueden suponer también como yo que lo que quiere decir es lo siguiente. She wants a strategic reapproachment with Russia. Que ella quiere un abordaje estratégico, un reabordaje estratégico. To me, that sounds like she wants to go back and be friends with Russia. A mí me suena que ella quiere volver a ser amigos de Rusia. Now, we all understand we're living in the history of Daniel 11 verses 40 to 45. Ahora, nosotros todos entendemos de que estamos viviendo en la historia de los últimos versos. We understand what prophecy Daniel 11. teaches. Entendemos lo que la profecía enseña. We understand the grand battle between the two kings, Entendemos la gran batalla entre los dos reyes, the north and the south. del norte y del sur. We know how this war has progressed over the centuries. Sabemos cómo esta guerra ha progresado a través de los siglos. We know that following the fall of the Soviet Union Sabemos que después de la caída de la Unión Soviética and its subsequent death, y su subsiguiente the muerte, United States declared a new world order. los Estados Unidos declararon un nuevo It orden mundial. stated Dijeron that it was going to be a unipolar world order. que iba a ser un mundo unilateral, unipolar. It wasn't going to be a bipolar world order or a unilateral world order. No iba a ser un mundo bipolar. Now we can argue about the rights and wrongs of whatever deal or arrangements the United States made with Russia at that time. Podríamos hablar sobre los acuerdos que Estados Unidos tuvo con Rusia en ese tiempo. Despite the United States' position in prophecy, Más allá de la posición de los Estados Unidos en la profecía, the position that Le Pen is taking
La posición que Le Pen está tomando is one that is antagonistic towards the United States. es antagonista hacia los Estados Unidos. Now, how the United States, the King of the North, fulfills prophecy Ahora, ¿de qué forma los Estados Unidos, el Rey del Norte, cumple la is profecía? yet to be properly understood. Todavía tenemos que entenderlo apropiadamente. But part of its strategy, Pero parte de su estrategia, despite being the global superpower, más allá de ser el poder, el superpoder is global, one of multilateralism. es el multilateralismo. Le Pen dismisses multilateralism. Le Pen, digamos, She blasts Germany del multilateralismo. Habla de Alemania and criticizes the European Union, y critica a la Unión Europea. said that climate issues were a low priority. Dice que el tema del cambio global del cambio climático And as many conservatives do, era una prioridad baja. Y como muchos conservadores hacen, she attacked the globalists. ella ataca a And los whilst doing all of that, globalistas. Y al she hacer was todo almost silent about Russia's brutality and what it was doing. también ella estaba en casi silencio sobre las atrocidades que If Rusia you estaba. listened or read what she said, Si escuchaste o leíste lo que ella dijo, you'll know that it's very reminiscent of President Trump's time in office. sabrás que nos hace acordar a los tiempos de la administración de Trump. Now, even though she said France would respect Article 5 of NATO, Ahora mismo que ella dijo que ella respetaría el artículo as I've said 5 de before, Taiwán, she was clear that French troops would not be under NATO control. como ya dije antes, ella fue clara de que las tropas de Francia no estarían bajo el She control de la sees OTAN. NATO Ella ve a la OTAN as a puppet of the United States. como siendo, And what she wants to do y lo que ella quiere hacer is she wants to place France equidistant from Russia and from the United States. es colocar a Francia equidistante de Rusia y de Estados Unidos. And she thinks this is going to bring security and safety to the French people. Y ella cree que eso le va a dar seguridad a So I don't know what you Entonces, think about her position, no sé qué pensás vos sobre la posición de ella, but she thinks she's clever pero ella cree que es inteligente, because she thinks if she has this independence, if France has this independence, porque ella dice que si Francia tiene esa independencia, people will be left guessing about what France will do from one day to another. la gente quedaría adivinando She doesn't want to leave Europe in the same way that the United Kingdom left. lo que Francia haría cada día. No quiere salir como lo hizo el Reino Unido, But the reality is it doesn't look much different. pero la realidad es que no es muy distinto. And in one of her closing remarks, she said the following: Y en una de sus últimas frases dijo lo siguiente: France and Germany have have completely different strategic goals. Francia y Alemania tienen Their estrategias muy strategic goals were irreconcilable from each other.
sus metas estratégicas son irreconciliables. I don't know how many of you realize the significance of what this person is saying and doing. No sé si nos damos cuenta de lo significativo que es lo que esta persona está diciendo y How haciendo, close she is to winning, lo cerca que está de ganar, and if she wins, the ramifications for all of us across the world. y de las implicaciones de todo eso para todos nosotros en todo el mundo. Now, I don't know who's going to win the election, Ahora, yo no sé quién va a ganar las elecciones, but this is just another example pero este es simplemente otro ejemplo of how complicated real life is compared to prophecy. de cuán complicada es la vida real comparada con la profecía. If you want to learn more about her position, Si querés aprender más sobre la posición de ella, go back to 1966. Fíjense en el año 1960. Charles de Gaulle is the head of France, Alguien es el presidente de Francia and he took France out of NATO's central integrated command structure. y él sacó a Francia del centro. You may not know, but it was only in 2009 that France came back into that integrated structure. It's only a relatively recent phenomena. Y tal vez no se dieron cuenta, pero es muy reciente que Francia volvió a ser parte de ese centro militar en 2009. Why is France such a problem child of Europe? ¿Por qué es que Francia es el hijo tan problemático de I Europa? don't mean to say that in an insulting fashion. No intento decirlo eso como un insulto. I mean it in a prophetic fashion. Lo intento decir en un sentido. It's a rhetorical question. Es una pregunta retórica. Part of the reason Parte de la razón is France's role in prophecy, es el papel de Francia en la profecía, which occurs at multiple levels. el cual acontece en distintos niveles. We could go to Revelation 11, Podríamos ir a Apocalipsis 11 and we could go to Daniel 11. y también podríamos ir a Daniel 11. I hope we all are au fait, that we all understand Espero que todos entendamos the two versions of Daniel 11 that we need to hold at the same time. las dos versiones de Daniel 11 que tenemos que tener al mismo tiempo. I will call it our version Yo lo voy a llamar nuestra versión and Smith's version. y la versión de Smith. I will call it the spiritual version, Lo voy a llamar la versión espiritual and in the words of Smith, y en las palabras de Smith, a literal prophecy. una profecía literal. And I borrow that phrase from his book, Y tomo prestada esa frase de su libro, where he speaks about the whole chapter, Daniel 11, being a literal prophecy. en el que habla de Daniel 11 como siendo una profecía literal. However you look at this issue, De cualquier forma que mires este asunto, France's role in prophecy el papel de Francia en la profecía continues to have an impact upon the world stage. sigue teniendo un impacto en la escena del escenario mundial.
In previous studies, En estudios previos, I've spoken much about the French Revolution. he hablado mucho sobre la Revolución Francesa. I'm sure we're all familiar with that history to some degree. Y estoy seguro de que todos estamos familiarizados con la It's not my historia purpose to a un nivel. give dates and events in any particular order. Y no es mi propósito dar eventos o fechas en algún orden particular. I've already spoken about the penal code that was created in that history. Ya había hablado del código penal que fue creado en esa historia. I've already spoken about the declaration, I'll call it the Declaration of Human Rights. Ya hablé de la Declaración de los Derechos Humanos. I just want to speak a little bit to those subjects. Quiero hablar un poco sobre esos asuntos. Now, in a previous study, when I spoke about the penal code, En un estudio anterior, cuando hablé sobre el código penal, I spoke about the subject of sodomy, hablé sobre el tema de la sodomía, which is just another term for homosexuality. que es simplemente otro término para la And in that homosexualidad. study, I praised the penal code. Y en esos estudios yo alabé al código penal Because I wanted to make a certain point in that study. porque quería enfatizar un punto. But of course, as you all know, history and prophecy is more complex. Pero claro, como todos sabemos, la historia y la profecía es más complicado que eso. And the reality is, in that penal code, Y la realidad es que en ese código penal there wasn't so much an explicit statement that sodomy was okay, was legal. no era una simple declaración de que la sodomía estaba ok, que era legal. It was more a statement of omission rather than commission. Era más una declaración de la misión en contraste con... So what that means is what the penal code didn't say rather than what it did say. Me entregué ahí, perdón. The reality is the following. La realidad es la siguiente. The penal code didn't mention sodomy. El código penal no mencionó a la sodomía And therefore, technically, it was not against the law. y por lo tanto técnicamente no era contra la ley. However, Sin embargo, there were many people who were persecuted habían muchas personas que eran perseguidas because they found other laws to criminalize their activities. porque ellos encontraban otras leyes para criminalizar sus actividades. There are some good and bad things that come from that revolutionary history. Hay cosas buenas y malas que surgen de esa historia de revolución. Just so that we have a correct framework or a simple framework in which to talk, Solamente para que tengamos un marco correcto en el cual hablar. what we will call the First Republic. Lo que nosotros llamaríamos la Primer So you have República. all these kings ruling France. Es decir, hay muchos reyes que teníamos Then you have a revolution, que gobernaban Francia y después tenemos una revolución. and they get rid of the king, Se deshacen del rey, of the monarchy, de la monarquía,
and they replace it with a republic, the first republic. y lo reemplazan con una república, la primer república. So I hope I have my dates correct. Forgive me if they're wrong. Entonces espero que mis fechas estén correctas, perdónenme So si the no first lo- republic begins, I think, 1792 and ends 1804. La primera república creo que comienza en 1972 y termina en Which I 1804. think is 12 years. Creo que son 12 años. And after that, Y después de eso, it ends up becoming a monarchy again. termina siendo una monarquía. They don't call it that, No lo llaman así, but that's basically when Napoleon basically becomes the emperor or the king. pero básicamente es ahí cuando Napoleón se convierte en el emperador. And o so el- France sort of goes back and forth And- over the preceding decades. Francia como que va para atrás y para adelante en esas décadas, As it slips in and out of being a republic. al entrar y como que entrar y salir en ser república y no ser república. And if I'm correct, I think we're currently in the fifth republic. Y si estoy en lo correcto, creo que estamos actualmente en la quinta república. I hope I'm correct in all of that. Espero que esté diciendo lo correcto. So coming back to the history of the revolution and the first republic, Volviendo al asunto de la revolución y de la primera república, and also a little bit about Napoleon. y también un poco sobre Napoleón. Now, as I said, there were some good things and some not so good things that came out of the revolution. Como yo dije, habían algunas cosas buenas y otras malas que salieron de la revolución. I think what's useful, if you took the time, and I think it would be a useful use of your time, Creo que sería un buen uso de tu tiempo, is if you looked at the events that led to the revolution. es si te fijas en los eventos que llevaron a la revolución. One of them was the connection between France and the United States. Uno de ellos fue la conexión entre Francia y los Estados Unidos. And one of the things that was the catalyst for the revolution Y una de las cosas que fue el catalizador de la was revolución in fact France's generosity, fue de hecho la generosidad de Francia, or its animosity, depending on which perspective you have. o su animosidad, dependiendo de la perspectiva que tengas. Its animosity towards the United Kingdom Se trata de animosidad para con el Reino Unido and its generosity towards the United States. y generosidad para con Estados Unidos. France interjected into the English-American War Francia se metió en el mundo americano e inglés and it essentially tipped France over and made it bankrupt financially. It tipped it over financially. y eso básicamente la llevó a Francia a la quiebra. And that was coupled to climate events that were occurring at that time. Y eso también se asociaba a eventos climáticos en ese tiempo. You cannot separate France from the United States in that history or this history. No se puede separar a Francia de los Estados Unidos en aquella historia y tampoco. That's why the words of Le Pen are so important for us to understand today. Y es por eso que las palabras de Le Pen son tan importantes que las entendamos hoy en día. So one of the things that Napoleon is famous for saying Entonces, una de las cosas que Napoleón es famoso porque decía, I believe he says it in 1817. creo que las dijo en 1817. I believe he's in captivity or
imprisonment, house arrest at this time. Creo que él estaba en cautiverio en su casa arrestado. So I would love to say this in France, but my accent's no good, so I'm just going to do the English version. Me gustaría decir esto en francés, pero mi acento no es bueno, así que voy a decirlo en inglés. I'm going to give the literal English translation. Así que voy a dar la traducción literal. Without distinction of birth or fortune. Sin distinción de nacimiento o fortuna. So what that means Entonces, lo que eso significa is that Napoleon was very proud, not only of himself, because he's speaking about himself, es que Napoleón estaba muy orgulloso, no solamente de sí mismo, porque él estaba hablando de sí mismo, but also because of the France that he had created. pero también por la Francia que él había... He said, posterity will do me justice, will look at me kindly. Él dijo que la posteridad lo miraría a él con bondad, con justicia. Not because of all the mistakes that he had done, No por todos los errores que él había cometido, not because of his place in prophetic history, no por su lugar en la historia profética, not because he was the king of the south, no porque él era el rey del sur, not because of our understanding of prophecy, no por nuestro entendimiento de la profecía, but because of this ideal that he had, that he experienced. sino por estos ideales que él tenía. If I can put it this way, Si lo puedo poner de la siguiente forma, Napoleon reinvents himself. Napoleón se reinventa a sí mismo. In the 21st century, En el siglo XXI, in the hearts and minds of this movement, en las mentes y los corazones de este movimiento. what I mean is the following. Lo que quiero decir es lo siguiente. We have a perspective of who Napoleon was. Nosotros tenemos una perspectiva de quién Napoleón era. This tool Esta herramienta of Satan or God, depending on your perspective, de Satanás o Dios, dependiendo de su perspectiva, actually depending on what story you're telling, o de hecho dependiendo de qué historia estés contando, who is used to bring down the king of the north, que de destruir al rey del norte and to mold and shape history to the end of the world. y de darle forma a la historia en el fin del mundo. Not only in the old world, but in the new too. No solamente en el mundo antiguo, pero en el nuevo también. So we all understand his role Todos entendemos su papel as it pertains to a military leader, como perteneciendo a un líder militar. or I could say the Revelation 11 perspective. O yo podría decir la perspectiva de Apocalipsis 11. Spiritually, Sodom and Egypt. Espiritualmente, Sodoma y Egipto. And all that sounds evil. Y todo eso suena malvado. But today, for a moment, Pero hoy, por un momento, as he said of himself, como él dijo sobre sí mismo, I want to do him some justice. quiero hacerle He justicia. believed the following: Él dice lo siguiente: without distinction of birth or fortune, sin distinción de a nacimiento, person can become something. una persona puede convertirse en algo. A career is open to all talents Una carrera está abierta para todos los talentos, without distinction of birth.
sin distinción de nacimiento. He was speaking about himself, Él estaba hablando de sí mismo, but he was also speaking about the fruit of the French Revolution. pero también estaba hablando sobre el fruto de la Revolución Francesa, The First Republic, la Primera the República, Declaration, I will say, of human rights. la Declaración, yo diría, He de said, derechos humanos. from nothing, I raised myself to be the most powerful monarch in the world. De la nada, yo me elevé a mí mismo para ser el monarca más poderoso del mundo. He had no name and he had no fortune. Él no tenía nombre y no tenía fortuna. Today, we would call him a self-made person. Hoy en día lo llamaríamos una persona que se construyó a sí misma. Europe was at his feet, Europa estaba a sus pies and this could only have happened y esto solamente podría haber pasado in the crucible of the French Revolution, después in de la the death, Revolución the Francesa, destruction, and the rebirth of France. por la destrucción, la muerte y la reconstrucción. Without those events, Sin esos eventos, he could never have been or never have become the man he did. él nunca podría haberse convertido en el hombre en el So que you se... can understand his motto. Entonces, pueden entender su A frase, career open to all talents, una carrera que está abierta para todos los talentos, without distinction of birth. sin hacer distinción de nacimiento. Now, that philosophy, that idea, Ahora, esa filosofía, esa idea, is not unique to Napoleon. no es solo It's de, not unique to France, no es solo de Francia, to France's Declaration of Human Rights. de la Declaración de Francia de los Derechos Humanos, Because it sounds very similar to the Declaration of Independence of the United States, porque suena muy similar a la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, which said, que decía all men are created equal. que todos los hombres fueron creados iguales. Now, I don't know how much time you have taken to consider those words, Ahora, no sé cuánto tiempo tomaron para considerar esas palabras, because separate to the point about it referring to men, porque separado del hecho de que se estaba refiriendo a hombres, which is not the point I'm making now, que, lo cual no es el punto que estoy but tratando all de decir ahora. humans are not equal. Pero todos los seres humanos no son iguales. Napoleon testifies to that fact. Napoleón es testigo de eso. He says, Él dice, a career open according to one's talents. o habla de una carrera abierta de acuerdo a los talentos de cada uno. In that short statement, En ese... if en you esa frase unpackage it, corta, si lo desempacamos, there are great truths, hay grandes verdades. and I'm going to call it the eternal tension, Y yo voy a llamarlo la tensión eterna, eternal and tension when two things are fighting one another in opposition. The eternal tension eterno. En el between sentido de- two viewpoints, between two issues, sí, tensión en el sentido de que están en tensión entre esos dos puntos de vista, equality and freedom. entre la igualdad y la libertad.
All of that is packaged in his short statement, Todo eso está contenido, comprimido en su a career open to all talents. de una carrera abierta a todos los talentos. It addresses the subject of equality. Aborda el tema de la igualdad. All humans are equal, Todos los seres humanos son iguales, but not all humans are the same. pero no todos los seres humanos. Now, the Americans were Son- not obtuse. Los americanos no eran algo They que... understood what Napoleon was saying. Dice que él entendía, ellos entendían lo que Napoleón Of estaba course, they diciendo. said it decades before he was even born. Claro que él lo dijo décadas antes de que... If you go through the Declaration of Independence and continue reading past that statement, En la Declaración de la Independencia, si la lees y seguís leyendo después que termina, they expound upon this idea, ellos expanden esta idea. the tension La tensión between everybody being the same, equal, entre todo el mundo ser igual, lo mismo, and people having different talents. y la gente teniendo diferentes talentos, And people having different talents, y la gente teniendo diferentes talentos, which I'm identifying as freedom. lo cual yo estoy identificando como libertad. So we've discussed so far Marie Le Pen's position for France. Entonces, hemos discutido la posición de Marine Le Pen para Francia. We have discussed how she wants to take us back to the 1960s. Y hemos discutido cómo ella nos quiere hacer volver a los 1960. I don't know if we're willing to call it the Dark Ages. No sé si lo queremos llamar la edad oscura, Because that was also a history or a decade of enlightenment. porque eso también fue una historia de... I've then spoken about a positive aspect of France. Y yo también hablé sobre un aspecto positivo sobre Francia, Spoken about Napoleon y hablé sobre Napoleón, following the First Republic, en la República, en la where Primera he República, speaks about the creation of a nation cuando él habla sobre la creación de una nación where anybody, where everybody, en la que todo el mundo, o cualquier persona, without distinction of birth or money, sin distinción de nacimiento o de dinero, but purely based upon their own ability, their own talent, sino que puramente basado en su propio talento o habilidad, could become anything. podría convertirse en cualquier cosa. And I want us to realize that this idea is closely aligned to the American ideal. Y quiero que nos demos cuenta de que esta idea está relacionada o alineada con la idea americana. I've already said that I would recommend that you go back and study why the French Revolution began. Y ya recomendé que estudien por qué comenzó la Revolución Francesa. The steps that bring us to that history. Los pasos que nos traen a esa historia. I want to talk about another historical point. Quiero hablar sobre otro
otro punto histórico. So I want to take us to 1789. Quiero que vayamos a, creo que dijo August 26th. 1879, no estoy seguro. So I've spoken about the Declaration of Human Rights, Entonces yo ya hablé sobre la Declaración de los Derechos Humanos, but as all French people know, that's not an accurate translation. pero como todos los franceses saben, esa no es una traducción adecuada. In English, it's called the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. En inglés se traduce como la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos. As the Americans are going to do in this history, Como los americanos harían en esa historia, the French make the same mistakes. los franceses cometen los mismos errores. They produce this document Ellos producen un documento which attempts to correct the ills and the woes of France, que intentan corregir los problemas de Francia as it attempts to deal with human civil rights. al intentar abordar los derechos humanos, civiles. And what I want us to understand Y lo que quiero que entendamos is that, as in the United States, es que, así como en Estados Unidos, the people who are making these decisions, who are creating these documents, las personas que crearon estos documentos are not in a vacuum. no lo hicieron, They're not in a room locked away from society. no lo hicieron estando aislados de la sociedad. And they are not the only voices that are crying out aloud. Y no fueron las únicas voces que estaban gritando. If you read with a critical eye, Si leemos con un ojo crítico the history of these two nations la historia de estas dos naciones, in that period, en ese periodo, the period of the revolutions, el periodo de las revoluciones and current history, y la historia actual, if you think of Biden and Trump, si pensás sobre Biden y Trump and you think of Le Pen and Macron, y Le Pen y Macron, you see their personalities, you see where they want to take their countries, y si ves sus personalidades y a dónde quieren llevar a sus países, you see how similar things are. podemos ver cuán similares. Now, in the history of these revolutions, Ahora, en la historia de estas revoluciones, there were voices habían voces who held true to the Enlightenment. que se mantuvieron fieles a Now, we've spoken about the Enlightenment in previous studies. la iluminación y ya hemos hablado de esto en The Enlightenment was a period of history before the revolutions, fue un periodo de historia antes de las revoluciones, which, as the word says, Enlightenment, el periodo de la ilustración, it was a history where philosophers, thinking people, como la palabra lo dice, fue una historia de donde filósofos o personas began to analyze human nature, empezaron a analizar a la naturaleza humana. society. We can call them philosophers, Podríamos llamarlos which is what filósofos, most people call them, que es como la mayoría de las personas lo llaman. but we could also call them sociologists. Pero también los podemos llamar sociólogos.
people who studied society. Gente que estudia a la sociedad. And what happens on both continents? Y lo que sucede en ambos In continentes. English, they call it the movers and the shakers, the people in charge. En inglés se los llaman Even though they claim they want to lift up human civil rights, aunque digan que están tratando de elevar los that derechos they humanos, want to have equality, que quieren tener igualdad, that they want to do away with a monarchy, que quieren deshacerse de la monarquía, with a despot, de un déspota. what ends up happening is that they replace one despot with another. Lo que termina pasando es que reemplazan a un déspota con otro. Now, we all have to admit Ahora todos hemos de admitir that France makes bigger mistakes than America. que Francia comete mayores errores que América. But even in those mistakes, Pero mismo en the two esos countries had different roles. errores, los dos países And tenían even in diferentes roles. what was done wrong, God was able to make use of. Y mismo en lo que hicieron, con los errores que cometieron, Dios logró usar esas cosas. So, what am I saying about the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo sobre la declaración del hombre y de los ciudadanos? I'm saying the following, Estoy diciendo lo siguiente, that this document, this statement, que este documento, esta that was declaración, meant to be a beacon of human civil rights, que se suponía que tenía que ser un lugar para los derechos civiles humanos, fell far short of its purpose, its goal. se quedó muy corto de su rol, de su And papel. the people who produced this document were not blind to that. Y las personas que producieron ese documento no eran On both continents, en but ambos we're speaking about France. continentes, pero estamos hablando sobre There were voices who habían voces pointed out the duplicity and hypocrisy of this document. que señalaban la duplicidad y la hipocresía de este documento. Even though we can attack it, Mismo que podamos atacarlo, and we need to, y necesitamos hacerlo, I don't want us to lose sight of the many good things that this document, this declaration, gave to humanity. no quiero que perdamos vista de las cosas buenas que este documento le dio a la humanidad. So I don't know how many of you are familiar with the declaration. No sé cuántos estamos familiarizados con la declaración. It's 17 articles or statements. Son 17 artículos o declaraciones. When you read them, Cuando las leemos, if you read them in a vacuum, si las leemos aisladas, if you read them without context, si las leemos sin contexto, they would all sound really good. sonarían todas muy bien. But as an example, Pero como ejemplo, Article 1, el artículo 1 it says, and let's not get hung up on the word men. Men are born and remain free and equal in rights. dice lo siguiente, y no hagamos énfasis en la palabra hombre. So men are born free Que los hombres nacen and libres they must remain free y que deben permanecer libres and have equal rights. y tener derechos iguales. Who wouldn't say amen to that? ¿Quién no diría
Amén. Who would not put their signature to that statement? ¿Quién no firmaría esa declaración? The problem is, El problema es it's not just the word men, que no es solamente la palabra hombre, it's who those men are. es quiénes son esos hombres. This was only a very narrow sliver of the French populace, the French people. Esto era solo una parte muy This chica was de only a very narrow portion of the French people. era solo una porción del pueblo francés. It excluded all women, of course. Excluía a todas las mujeres. I guess Claro. we would expect that. Supongo que esperaríamos eso. It excluded all slaves. Excluía a todos los esclavos. By the way, it took Napoleon 2 times to get rid of slavery. Por cierto, a Napoleón le llevó 2 veces para deshacerse de la esclavitud, Because the Republic couldn't do it porque la República no logró hacerlo properly. apropiadamente. Then Napoleon said slavery's okay, and then he finally got rid of it. Después Napoleón dijo, bueno, que la esclavitud estaba bien, y después That's a very simple telling of slavery in that history with respect to France. se deshizo de la esclavitud. Eso es una versión simple de la historia. So, not only women, not only slaves, Entonces, no solamente mujeres, no solamente los but we'll esclavos, call it the uneducated, sino también lo que vamos a llamar los no those educados, people without land, las personas sin tierras, without any kind of status in society. sin ningún tipo de estatus en la sociedad. None of those people are these men. Ninguna de esas personas son estos hombres de los que habla la declaración. The definition of men that is being used here is very narrow. La definición de hombre que está usando acá es muy estrecha. Now, why am I making this point? Ahora, ¿por qué estoy It's haciendo because it declaraciones? becomes a significant issue in our generation, in our history. Es porque se vuelve un tema significativo en nuestra historia. There's this issue that's addressing the rights of men, Hay este asunto que aborda los derechos del hombre. number 6. Número 6. It says every citizen has a right. Dice, todos los ciudadanos tienen But the derechos. reality was that not every man had a right. Pero la realidad es que no todos los hombres tenían derechos. Let alone not any women. Obviamente no ninguna mujer. So this becomes a significant point of contention in this history. Entonces esto se vuelve un punto de tensión en la historia. We've run out of time. Nos hemos quedado sin tiempo. What I would like you to do between today and tomorrow Lo que me gustaría que hagan entre hoy y mañana is get a copy of this declaration es obtener una copia de esta declaración in your own language en tu propio idioma and go through the 17 articles. y que recorras I will los post it on artículos. the Zoom forum, and then coordinators can distribute it if they like. Lo voy a publicar en el foro de Zoom y después lo pueden distribuir. But I think it would be useful for us to look at those 17 articles Pero creo que sería útil mirar esos artículos and see which of them you agree with, which you disagree with, y ver con cuáles concordás y con cuáles no. which you think are relevant today or irrelevant today. ¿Cuáles pensás que son relevantes hoy y cuáles no?
Also, if you have the opportunity, look at the history that precedes, that comes before the revolution. Y también que mires la historia que precede a la revolución. The Enlightenment, La the American Revolution, ilustración, el periodo de la ilustración, la climate change issues, revolución americana, los asuntos sobre los cambios climáticos, how they all come together cómo todo se junta with an inept king in France. con un Inept means an inexperienced king rey en Francia que no tenía experiencia, who ignites the flame quien comienza la llama that is the French Revolution. que termina en la Revolución Francesa. There are good things and there are bad things. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Let's close with prayer. Vamos a terminar con una oración. Holy God, Querido Dios, as we consider the history in which we are living, al considerar la historia en la que estamos viviendo, may we remember que podamos recordar that we are both observers, que somos observadores, the third angel, el tercer ángel, we are actors, we are participants of history, que somos actores, que somos the participantes, second angel. el segundo ángel. We are going through an experience, Estamos pasando por una something experiencia, that we don't fully yet understand, algo que no entendemos completamente todavía, as we see the twists and turns of the fulfillment of prophecy. al ver los detalles We can either be de la plants of righteousness, podemos or participar de we la can be justicia, stubble fit for fire. o podemos ser aptos para el fuego. As we both observe and experience Al observar y the experimentar events that are touching all of humanity los eventos que on tocan a every toda la continent humanidad of this planet, en todo continente de este planeta, may each of us be thankful que cada uno de nosotros pueda agradecer for the privilege, del privilegio, for the safety de la seguridad of being in your church, de estar en tu iglesia, an organization that has been cut out of humanity, una organización que ha sido cortada de la that humanidad, is shielded and protected que está protegida y escudada both from the mountain and the statue. de ambos, la montaña y de la estatua. Though we have this great privilege, A pesar de que tenemos este gran privilegio, you have told us nos has dicho that many are called, que muchos son llamados, but few are chosen. pero pocos elegidos. In this history, En esta historia, in this dispensation, en esta dispensación, help each of us that are physically in this movement, ayúdanos a cada uno de los que who estamos have an intellectual assent to the truth, físicamente en este movimiento y que tienen aceptan to the veracity of the midnight cry, la verdad del clamor de medianoche, also have an experience, que también tengan una experiencia, so that we may remain in this movement para que podamos permanecer en este movimiento and not fall into the wicked world below, y no caer en el mundo oscuro y sombrío, which on one side is the mountain que tiene por and on the other the statue, que de un lado es la montaña y del otro lado either ditch cualquiera de los dos means death to the individual.
significa la muerte para el individuo. Help us to remain on the path Ayúdanos a permanecer en el and camino to understand how history is repeating. para entender cómo la historia se repite. In Jesus' name, En nombre de Jesús. amen. Amén.